Mientras sigue llegando gente, me gustaría darle la bienvenida, agradecer la asistencia del día de hoy en este webinar, ¿cierto? Primero de 4 webinars que estamos dictando para preparar la llegada de Concrete to Concrete, la llegada de C2C. Para los que no conocen esta nueva terminología o esta nueva definición, Concrete to Concrete es un nuevo módulo que va a formar parte del software de diseño de anclajes, Process Engineering, ¿ok? Para los que ya conocen este software, y que ya no va a ser simplemente un software de diseño de anclajes, sino que ahora va a ser también un software que les va a permitir a ustedes diseñar conexiones de concreto a concreto. Ahí el nombre de Concrete to Concrete. Para los que son amantes de Hilti, conocen de Hilti la mayoría de los softwares, había un módulo, ¿cierto?, de diseño, un software específico que se dedicaba a este tipo de aplicación, extensiones de concreto, ¿verdad? Juntas estructurales, regresivos de concreto, que se llamaba ProfisRiver, ¿ok? Esto va a migrar en enero del 2023 a este nuevo módulo que va a estar dentro de Process Engineering, que se va a llamar Concrete to Concrete y le va a permitir a usted realizar los diseños en base a lo que indica ASCII 318, con las disposiciones de longitud de desarrollo y empalme según lo que indica el capítulo 25 de ASCII 318 en su versión más reciente. Entonces, estamos muy contentos de comenzar con este ciclo de charlas, justamente son 4 sesiones, ¿ok? Que buscan justamente preparar la llegada del, creo que dejé de compartir, la llegada de este software, ¿ok? De este nuevo módulo. Entonces, justamente voy a compartir con ustedes aquí también la agenda de estos 4 webinars para que se registren. Los pueden encontrar en la página de Askilty. Yo igual les voy a estar compartiendo el link posteriormente. Entonces, esto es un poquito así como un spoiler de cómo se va a ver, ¿cierto? El software, ¿verdad? Va a estar dentro de Process Engineering, ¿cierto? Va a ser un software online, ¿ok? Sigue siendo el mismo link, ¿verdad? Simplemente que ahora, al ingresar a un nuevo módulo, vamos a encontrar esta nueva interfaz, ¿cierto? Con funcionalidades, ¿verdad? O con las barras de herramienta y la misma estructura, ¿cierto? Como ustedes vienen diseñando, los que ya conocen Process Engineering, y los que no, no se preocupen que también los vamos a estar guiando de la mano en el proceso de utilización para el diseño de este tipo de aplicaciones, ¿ok? Entonces, como les digo, bueno, les damos la bienvenida, ¿cierto? Pueden dejar sus preguntas justamente donde algunos ya escribieron. Ahí me estaban apoyando con si se escuchaba bien o no. Ahí les invito a que dejen sus consultas para que al final de la sesión las podamos responder. En el caso que no podamos responderlas por temas de tiempo, nos comprometemos, ¿cierto?, a responderlas directamente por correo. Y los que siempre nos preguntan si el webinar va a ser grabado, ¿cierto? Sí, el webinar es grabado y va a estar almacenado, ¿cierto?, también en la página de Askilty, ¿cierto? En la sección de aprender, donde están todos los videos, ¿cierto? Técnicos que a ustedes le permiten después poder revisar, ¿cierto? Educarse para reforzar, ¿cierto? El aspecto técnico en el ámbito que usted estime conveniente, ¿ok? Entonces, como les mencioné, antes de comenzar de lleno con la presentación, ¿cierto? Los invito a que ingresen a Skillty, ¿cierto? Yo les voy a compartir también este PDF al final de la sesión, donde ustedes pueden ingresar rápidamente, ¿verdad?, a cada una de las 4 sesiones, más bien registrarse en cada una de las 4 sesiones. Tenemos ya aproximadamente como 200 registrados por día, y lo bueno es que también para cada una de las sesiones, o sea, si usted tiene que retirarse, por ejemplo, de la sesión del día de hoy, que llamamos River 101, puede registrarse en una segunda opción, ¿ok? Que va a estar disponible, por ejemplo, creo que para esta River 101 va a ser el 10 de enero, ¿ok? Y lo mismo, para la River 102 la vamos a tener también en 2 sesiones, una ya es mañana, así que los invito a que ingresen y se registren mañana. La 201 es el día viernes, ¿cierto? Esta ya es más avanzado en el mes de enero, febrero del próximo año, pero revisen justamente ahí cuál es la agenda, ¿cierto? Cuál es el temario y cuáles son las fechas disponibles, ¿cierto? Como les digo acá, lo pueden ver de esta forma, ¿ok? Cada uno de los webinars, ¿cierto? Con 2 sesiones, donde vamos a repetir el mismo contenido, por si es que se llega a perder una de las sesiones, la pueda la pueda revisar en la segunda sesión, ¿ok? Entonces, antes de comenzar, me gustaría empezar con unas breves encuestas para que nos vayamos conociendo con los que estamos acá el día de hoy. Me gustaría entender primero, lo van a poder ver en el panel en el de encuestas, lo que les va a aparecer, de qué país nos acompaña en el día de hoy. Va a estar publicada la encuesta, para entender mayoritariamente si tenemos cuentas o clientes
¿De qué país vamos revisando? La mayoría, vemos por de momento que son chilenos, colombianos y mexicanos, ¿ok? Una minoría de la Argentina. Me imagino que deben estar todos en modo mundial. Muchas felicitaciones por llegar a la final. Pero vemos que una mayoría acá es de Chile, ¿cierto? Seguido por Colombia, México. La encuesta va a quedar ahí para que la puedan seguir respondiendo, ¿ok? Me gustaría continuar con una segunda pregunta también para entender cuál es el principal rubro de los que están presentes el día de hoy, a qué se dedica dentro del rubro de la construcción. ¿Son supervisores, inspectores, son diseñadores, investigadores, estudiantes, constructores, ¿ok? Otro, para entender también a quiénes estamos llegando y para quiénes están siendo relevantes, ¿cierto? Estos temas, porque a priori esto debiera ser bastante interesante, ¿cierto? Para diseñadores, que de hecho ocupa un 75% de la asistencia del día de hoy, pero también estaría interesante ver si es que hay que hacer sesiones en particular para el rubro de la construcción, un poco más orientado, ¿cierto? A la instalación, ¿verdad? A la propuesta de valor de los productos a nivel de instalación, seguridad, etcétera. Pero vemos claramente que tenemos una mayoría, ¿cierto?, de diseñadores con un 76%, seguido con un 15% de constructor, 6% supervisores y un 6% de otros, ¿ok? Y finalmente, ya para entender un poquito qué tan nivelada está la audiencia, aquí esto no es una competencia, o tratar de ser lo más transparente y honesto posible, es qué tanto o cómo calificaría su conocimiento asociado justamente al tema que vamos a hablar el día de hoy, que tiene que ver, ¿cierto?, con los refuerzos, con el diseño de refuerzos postinstalados, ¿verdad? Siguiendo las provisiones que indica 6318 en su capítulo 25, ¿cierto?, de longitud de desarrollo y empalme. Es un conocimiento bajo, conocimiento medio, alto. Bueno, vemos que la mayoría indica que tiene un conocimiento, está dividido entre medio y bajo. Muy poquitos señalan que tienen conocimiento alto, así que creo que están en el lugar correcto, en el momento correcto, ¿verdad? Y van a estar al tanto de este software y de este módulo de diseño que les va a permitir realizar sus diseños y les va a resolver la vida. Lo vamos a mostrar al final, algunos ahí adelantos, ¿verdad? Porque el software se lanza en enero del próximo año, así que mientras vamos a mostrar ahí algunos adelantos. Así que muchas gracias por sus comentarios. Así que seguimos y avanzamos con la presentación. Ok, entonces simplemente para poner en contexto, ¿cierto? Esto es lo que tenemos nosotros actualmente en el software Process Engineering, para los que lo conocen. Sé que la mayoría acá lo utiliza bastante, ¿cierto? Sobre todo desde México, Colombia y Chile, tenemos la mayoría de los usuarios y usos viniendo desde estos países. Ok, entonces es una plataforma que es en línea, ¿verdad? Y que actualmente lo que nos permite es realizar diseños de conexiones para anclajes a concreto. Es decir, tenemos un elemento estructural, ¿verdad?, que lo vamos a fijar a una placa base, ¿cierto? Puede ser una columna, por ejemplo, de acero, va a estar fijada a una placa base, y al final estos esfuerzos se van a transmitir al material base, ¿cierto? De la placa base al material base a través de estos anclajes, que pueden ser preinstalados, ¿cierto? O postinstalados, ¿cierto? Pero al final del día es este trabajo, ¿cierto?, de conexión a través de un mecanismo de anclajes, bajo la teoría de anclajes, ¿cierto?, bajo la teoría del capítulo 17 de ACI 318, ¿verdad?, donde yo reviso, ¿cierto?, cada uno de los modos de falla, algo que vamos a ver aquí un poquito más adelante, ¿ok? Eso es lo que me ofrece actualmente el software, y en este módulo yo, ¿verdad?, tengo una conexión directa con un botón, ¿cierto?, que me lleva a Skillty, donde puedo ver los artículos publicados, ¿cierto?, puedo ver todos los webinars que están disponibles. Puedo también, ¿cierto?, en este módulo optimizar mi diseño de placa, ¿ok? Puedo optimizar, ¿cierto?, el espesor, puedo determinar cuáles son los rigidizadores que van a estar involucrados en la conexión para justamente volverla más rígida. ¿Por qué? Porque la placa base debe ser rígida, según lo que indica 6318, para que las ecuaciones, ¿verdad?, y todo el modelo de teoría de anclaje sea válido, ¿ok? También puedo diseñar, para los que conocen el software, hay un módulo de concreto sobre cubierta metálica. Imaginémonos esta losa colaborante, ¿verdad? Que las geometrías son un poquito desafiantes si es que yo quiero instalar anclajes. Bueno, también tenemos un módulo que nos ayuda y permite diseñar, ¿ok? Y como les dije, podemos diseñar en este módulo tanto anclajes preinstalados como post-instalados, que lo pueden ver ahí disponibles en el, en el portafolio de anclaje. Pero esto es lo que ya conocemos, ¿cierto? Esto es lo que ya existe, esto es lo que ya ustedes conocen, ¿verdad? Y no es novedad. ¿Cuál es la novedad? Básicamente esta.
que ahora tenemos un nuevo módulo, ¿ok? Que vamos a ver cómo está dispuesto o presentado, ¿cierto? Para ustedes y cómo lo van a poder ver. Entonces, es un módulo que busca, no en este caso, ¿cierto? Realizar conexiones de placa a concreto, sino que más bien ahora lo que quiere hacer, ¿cierto? Es extensiones de concreto, uniones de concreto a concreto, ¿verdad? Que vamos a revisarlo justamente el día de hoy a nivel de teoría y aplicaciones. Y lo mismo, vamos a tener, ¿cierto? Conexión directa con Agility, vamos a poder realizar, ¿cierto? Barras de refuerzo postinstaladas, ¿cierto? Y también recrecidos de concreto. Entonces, al final del día, todo en un mismo software, ¿verdad? Para realizar conexiones, ¿verdad? En concreto, para anclajes y conexiones concreto a concreto en este nuevo módulo que vamos a llamar C2C, Concrete to Concrete o concreto a concreto, ¿ok? Entonces, la agenda del día de hoy toma estos principales 4 puntos, ¿cierto? Principios fundamentales de la teoría de anclajes y de refuerzo postinstalado, ¿cierto? Para marcar las dos diferencias de estos dos módulos, es importante que la entendamos. ¿Cuáles son los requisitos del código de diseño y cuáles son los criterios de aceptación para las barras de refuerzo postinstaladas? Es decir, cuando diseñe bajo la teoría de refuerzo postinstalado, entender a qué capítulo del código me estoy refiriendo, qué es lo que indica el código y también, muy importante, con qué productos voy a estar trabajando y quién necesitan esos productos o cómo yo puedo identificar que esos productos justamente estén validados, ¿cierto? Para trabajar bajo esta aplicación. Hay algunos productos que simplemente están validados para teoría de anclaje, para ser trabajados como anclaje, pero no para la teoría del refuerzo estructural, ¿ok? Vamos a revisar también algunos parámetros de instalación y consideraciones relevantes para la selección de un adhesivo y vamos a revisar algunas imágenes, ¿cierto?, de cómo viene dispuesto el nuevo software de diseño y el nuevo módulo, por decirlo, de ser un poquito más específico, de Concrete to Concrete, ¿ok? Entonces, muy importante que entendamos, ¿cierto?, que los anclajes los podemos encontrar, ¿cierto?, en una serie de aplicaciones, ¿verdad?, que van desde, por ejemplo, anclajes estructurales, rebar doweling, como se le llama a, ¿cierto? Estos refuerzos, estos dowels postinstalados, ¿verdad? Eh, Podemos también encontrarlos en aplicaciones que están relacionadas, ¿cierto? Con la seguridad, ¿ok? Creo que se está viendo mi imagen correctamente, déjame ver, revisar un poquito. Sí, se está viendo perfecto, ok. Eh, entonces, aplicaciones relacionadas con la seguridad, ¿cierto? Podemos también encontrarlas con fijaciones en aplicaciones, fijaciones a albañilería, mampostería hueca o sólida, ¿cierto? O también en el rubro un poquito más industrial, ¿cierto? A fijaciones de equipos, maquinaria, ¿cierto? Equipos de aire acondicionado, etcétera. ¿Ok? Entonces, encontramos anclajes, ¿verdad? Que es lo que, o sistemas adhesivos, ¿cierto? Más que decirle anclajes adhesivos, son sistemas adhesivos, ¿cierto? Que podemos encontrarlos en una serie de aplicaciones, ¿cierto? Las que principalmente se pueden desglosar en dos grupos, ¿verdad? Que son anclajes, ¿cierto? Y lo que es refuerzo, ¿verdad? Para justamente el desarrollo de la fluencia de estas barras, que es lo que vamos a revisar en detalle el día de hoy. ¿Y cuál es la ventaja, cierto? Que tienen los anclajes cuando yo trabajo con un sistema adhesivo. Bueno, primero que son muy innovadores, ¿verdad? Nos ofrecen una gran resistencia, ¿cierto? Por sobre los anclajes mecánicos, ¿cierto? Que son anclajes post-instalados, ¿verdad? Pero el beneficio principal es que también me entregan una gran versatilidad, ¿ok? O sea, yo cuando instalo un sistema adhesivo, ¿cierto? Un R500V3, por ejemplo, lo puedo instalar con una serie de elementos de acero, como puede ser, ¿cierto? Una barra de refuerzo, una varilla roscada controlada por torque, esta es una varilla específica con la cual yo me puedo olvidar de la limpieza, insertos roscados internamente, ¿ok? Entonces, tengo una serie de elementos con los cuales yo puedo, ¿cierto?, trabajar y me da una versatilidad a nivel de diámetro, ¿ok? Y me da también una versatilidad a nivel de largos, porque cuando yo trabajo con anclajes post instalados mecánicos, por lo general, para un diámetro tengo 2, 3 largos. Aquí yo puedo básicamente seleccionar el diámetro que yo quiera, ¿verdad? Hay un portafolio un poquito más, no el que yo quiera, pero hay un portafolio así mucho más, más flexible, ¿ok? Y muy importante entender que todos estos sistemas adhesivos, ¿cierto? Están regulados. O sea, si están en un mercado, han sido regulados, ¿verdad? Y es fácil identificar si ese sistema adhesivo es compatible, ¿cierto? Para utilizarlo para teoría de anclajes o para la teoría del refuerzo postinstalado, que es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿verdad? Y básicamente porque ha pasado una serie de pruebas, ¿verdad? Bajo un programa de pruebas estandarizado,
exhaustivo, ¿cierto? Y que al final del día le entrega al anclaje una certificación, ¿verdad? Donde te dice en un reporte, este anclaje sí está validado para el uso de anclaje, aplicación de anclaje, para la teoría de refuerzo postinstalado, ¿cierto? De longitud de desarrollo y empalme, en condiciones sísmicas, etcétera, y viene ahí todo el detalle desglosado en el reporte a partir de estas pruebas. Entonces, importante entender, ¿cierto? Como lo dije, voy a ser enfático en esto, que tenemos dos teorías, ¿verdad? La teoría de anclaje, ¿cierto? Donde tenemos este elemento, ¿verdad? De acero que busca justamente traspasar los esfuerzos desde este elemento estructural al material base, ¿cierto? A través de un anclaje que puede ser mecánico, en este caso, ¿cierto? Estamos trabajando en los químicos para hacer la diferencia, ¿verdad? Y acá tenemos una teoría diferente que utiliza el mismo sistema epóxico, ¿cierto? Que puede ser un R500B3 o puede ser un cementicio, un HI200, ¿verdad? Para los que conocen los sistemas Hilti. Pero en este caso va a trabajar con una barra corrugada, ¿verdad? Y para una aplicación ya completamente diferente. O sea, en este caso no vamos a estar transmitiendo cierto esfuerzo de esta columna al material base, sino que ahora lo que vamos a estar haciendo, ¿cierto? Es desarrollar, ¿verdad? La fluencia de esta barra, ¿cierto? Queremos transmitir los esfuerzos desde esta barra, ¿verdad? Podemos tener aplicaciones que puedan ser de refuerzo estructural, donde pudiéramos, por ejemplo, no sé, instalar una serie de estos elementos, ¿verdad? Para reforzar un muro, reforzar una viga. Podemos hacer regresivos, por ejemplo, de esta columna, donde yo voy a tener elementos, ¿verdad? Perdón, la armadura, que ya va a venir en la columna, ¿cierto? Y yo voy a querer generar una longitud de desarrollo de esta barra para que justamente haga el traspaso de esfuerzo a la armadura existente, ¿cierto? A través de un traslape, un empalme, ¿cierto? Entonces, toda esta teoría es completamente distinta y la vamos a revisar en detalle en el transcurso de estos cuatro webinars. Pero es importante entender que ya no estamos hablando de, ¿cierto?, transmitir esfuerzos de un elemento estructural al material base, sino que más bien ahora es hacer un regresivo, generar un empalme y generar una longitud de desarrollo, ¿verdad?, para que la barra pueda desarrollar su fluencia y transmitir los esfuerzos finalmente a la otra barra, ¿verdad?, y al concreto, ¿ok? Entonces, como dijimos, lo que teníamos al lado izquierdo, ¿cierto? Teoría de anclajes. Básicamente, la teoría de anclajes se rige en base a lo que dice el capítulo 17 de 6318 y que busca, básicamente, es verificar la capacidad que tiene el anclaje para un cierto modo de falla en particular. O sea, hay modos de falla que están listados, básicamente que van a el anclaje probablemente va a fallar de un modo de falla frágil, ¿ok? Por una falla por concreto, ¿cierto? Por una falla por adherencia. Entonces, ¿qué te indica CI? Que tienes que revisar estos modos de falla, estos valores nominales, ¿cierto? Tanto de acero, ¿cierto? Falla por arrancamiento del concreto, por adherencia, y lo tienes que verificar tanto, ¿cierto? En tracción como en corte, ¿ok? Entonces, ¿qué hago al final del día? Cuando aplico, ¿cierto? A este valor nominal, le aplico un factor de reducción phi, ¿cierto? Voy a obtener mi valor de diseño, ¿ok? Y eso al final del día lo que tengo que hacer es compararlo, ¿cierto?, con mi carga última, ¿ok? Con lo que va a estar siendo sometido al sistema a la conexión, que va a ser este N sub UA o este valor en corte B sub UA. Y en el caso que yo, ¿cierto?, tenga mi valor de diseño mayor a la carga última, estoy perfecto. O sea, no puedo decir que mi conexión está cumpliendo, ¿cierto?, en base al diseño de anclaje, ¿ok? Entonces, importante entender que una de las principales diferencias que encontramos con el refuerzo postinstalado, ¿cierto?, con la teoría de la longitud de desarrollo y empalme, es que, primero, este modelo, esta metodología, no considera por defecto que las barras están fluyendo, como sí lo está considerando la teoría que vamos a ver a continuación, la que se enfoca, ¿cierto?, en el webinar y lo que está buscando, ¿cierto?, es diseñar concrete to concrete, ¿cierto? Entonces, primera diferencia. Y la segunda diferencia también es que esta teoría y esta metodología es válida hasta 20 veces el diámetro de la barra, ¿ok? Cuando yo ya supero 20 veces el diámetro de barra del empotramiento, ¿ok?, de mi anclaje, ya no estoy en teoría de anclaje, sino que me paso a una zona ya distinta, ¿cierto?, que pudiera ser, ¿cierto?, la teoría del refuerzo postinstalado para la longitud de desarrollo del elemento, ¿ok? Estas 20 veces el diámetro de la barra básicamente está determinado por los ensayos, ¿verdad? Y por las pruebas que se hacen a estos anclajes en los criterios de aceptación que vamos a revisar más adelante. Esto te define que fueron testeados y la metodología es válida hasta 20 veces el diámetro de la barra, ¿ok? Pueden confirmar esto entrando a Process Engineering. Pueden poner una barra de 1 pulgada y
simplemente le pueden poner el empotramiento que ustedes quieran, 20 metros, 30 metros, 10 centímetros, siempre les va a limitar la profundidad de empotramiento, les va a aparecer un mensaje que son 20 veces el diámetro de la barra. Pero en la otra vereda, ¿qué encontramos entonces? Ya no sino que en aplicaciones de placas de anclaje, en aplicaciones de refuerzo postinstalado, como nosotros llamamos en Hilti derribar, ¿ok? Tenemos una serie de aplicaciones, ¿cierto? Que podemos utilizarlas con productos como R500V3, ¿cierto? O H200V3 o R100, que son productos de Hilti validados para este tipo de aplicaciones, donde vamos a encontrar, ¿cierto? Aplicaciones de junta estructural, ¿verdad? Mejoramiento en puentes, recrecido de concreto, ¿cierto? Extensiones de muros o ensanchamiento también de muro para si quiere un muro más sísmico que tome un poquito más de rigidez, ¿verdad? Lo pudiera querer ensanchar, encajonados de columnas metálicas, extensiones también de losas son aplicaciones más frecuentes que podemos encontrar en este tipo de aplicación, ¿ok? Que las podemos, ¿cierto? Separar en dos, de refuerzo, ¿cierto? Estructural y también de rehabilitación. Y aquí ponemos una foto, ¿cierto? De las principales rehabilitaciones que encontramos o las más frecuentes que hemos visto, ¿cierto? En lo que tiene que ver puentes, ¿verdad? A nivel de refuerzo estructural, ¿cierto? Podemos tener aplicaciones de conexiones de losa a muro, conexiones muro-muro, regresivos de muro o refuerzo de conexión losa-columna, y como les dije, ¿cierto? En rehabilitación, principalmente acá en una aplicación de puentes, ¿cierto? Un ejemplo, ensanchamiento de puentes, rehabilitación de la losa de un puente o regresivo, ¿cierto? De esta losa. Todas estas aplicaciones, entonces, nosotros las vamos a poder cubrir, ¿verdad? Con la teoría y la metodología de longitud de desarrollo en Empalme y del refuerzo postinstalado, ¿cierto? Utilizando lo que va a venir en enero del próximo año, que es Concrete to Concrete, ¿ok? Entonces, hablemos ya de lleno de esta metodología. Y básicamente lo que podemos decir es que lo que indica la teoría del refuerzo, ¿cierto? Postinstalado, o sea que lo podemos caracterizar, ¿cierto? Es como barras, ¿cierto? Que van a ser inyectadas a un elemento de concreto existente, ¿cierto? Ya sea porque este elemento, ¿cierto? Ya existía o queremos hacer, ¿cierto? Una extensión, o porque constructivamente puede ser más cómodo y más fácil construir este elemento de esta forma. Y lo que vamos a hacer, ¿cierto? Es post-instalar estas barras para generar una extensión, ¿verdad? Y una conexión de un elemento nuevo con un elemento ya existente. Pero justamente, como les venía diciendo anteriormente, es súper importante que entendamos que ya a este lado de la derecha ya no vamos a tener una placa de anclaje, ¿verdad? O sea, no vamos a tener una placa base, sino que lo que vamos a tener es un elemento, ¿cierto?, de concreto, ¿ok? Que probablemente va a terminar aquí, ¿cierto?, en una barra, ¿verdad?, con un gancho, ¿verdad? O algún empalme, ¿ok? Entonces, es importante también entender que, como dice acá, comúnmente, estas barritas que vienen aquí posinstaladas, ¿cierto? Acá en este caso en tracción, ¿cierto? Se instalan con distancia de borde pequeñitas, no tan grandes como las encontramos en los anclajes. O sea, van acá, ¿cierto? Con distancia de borde pequeña, que por lo general pueden resultar fallando por splitting o con esta falla por hendimiento, que son estas fisuras circunferenciales que se provocan, ¿cierto? En lo largo del plano de falla acá de hendidura. Entonces, también es importante que entendamos que es uno de los principales modos de falla que controla cuando trabajamos con barras de refuerzo postinstaladas. Normalmente no son diseñadas, ¿cierto?, para resistir cortante puro, como sí ocurre en los anclajes cuando nosotros tenemos una placa de anclaje, ¿verdad? La otra teoría, tenemos esta placa, ¿verdad?, que va a tomar, de hecho, los esfuerzos de corte. La placa se va a tender a deslizar, ¿cierto? Va a transmitir los esfuerzos a los anclajes y luego va a transmitir al concreto. En este caso, principalmente lo que toma el corte, ¿cierto? Es esta interfaz de concreto a concreto, esta interfaz de corte. ¿Y cómo la toma? Principalmente a través de esta rugosidad. Tenemos que asegurar, ¿verdad?, que hay una superficie rugosa, ¿verdad? Siempre se recomienda aproximadamente una amplitud de 6 milímetros o un cuarto de pulgada con distintos mecanismos, ¿verdad?, para dar esta rugosidad. También una de las principales diferencias, no toma o no están diseñadas estas barras idealmente para tomar, ¿verdad?, el corte puro, sino que más bien lo hace la interfaz, que es algo que también vamos a revisar en las sesiones más adelante. Pero muy importante, y una de las principales diferencias, como dice acá abajo también, las barras que están post-instaladas están diseñadas, ¿verdad? O se instalan para desarrollar su esfuerzo de fluencia, ¿verdad? Utilizando las longitudes de desarrollo y las provisiones de longitud de desarrollo del código A6318. Esas de las principales diferencias que podemos encontrar, ¿verdad? Y cómo pudiéramos definir, ¿verdad? Esta teoría del refuerzo post-instalado, que
la debo seguir, ¿verdad? Y acogerme a lo que dice ACI 318 en el capítulo 25 para longitud de desarrollo y empalme. ¿Ok? ¿Qué aplicaciones encontramos frecuentemente o cómo las pudiéramos detallar, ¿verdad? En tres distintas familias o grupos, ¿verdad? Tenemos una aplicación, ¿ok? Que podemos decirle o dejarla bajo el nombre de recrecivo de concreto o barras de corte o dovelas de corte o conectores de corte. En distintos países se llama de distinta forma, ¿verdad? Que justamente lo que tenemos es este recrecivo del concreto, donde vamos a tener ciertos elementos post-instalados, ¿verdad? Que justamente van a buscar eh, que podamos sostener justamente al final del día este recrecido, simplemente le van a dar una suerte de sostenimiento, ¿verdad? Y estabilidad a la sección, pero básicamente el trabajo aquí lo va a tomar la interfaz, ¿verdad? Entre el concreto y va a ser el principal modo de trabajo, ¿verdad? Que esto va a estar trabajando al corte, ¿cierto? Entendemos que la adherencia a estos adhesivos, principalmente estas barras van a funcionar a tracción, sí también reciben esfuerzos de corte, es algo que vamos a revisar también más adelante. Aplicación más tradicional, más común, ¿verdad? Son estas extensiones, ¿ok? Donde tenemos que generar también una longitud de desarrollo y una longitud de empalme. El código es súper explícito en señalar cuál es la longitud de desarrollo con sus ecuaciones y cuál es el empalme, ¿verdad? Clase A o clase B, ¿verdad? Que yo tengo que detallar. También es lo que vamos a estar revisando más adelante. Justamente fue el ejemplo que vimos anteriormente. Tenemos un elemento existente, ¿verdad? Y tenemos una nueva losa, que en este caso va a ser, imaginemos una losa en cantilever que queremos extender, vamos a tener que generar un empalme y garantizar de la misma manera que esta barra que está acá está generando o desarrollando su capacidad. Otra aplicación también importante y bastante frecuente son las juntas estructurales, ¿ok? Por ejemplo, queremos salir o varillas de arranque también, o starter bar se le dice en inglés. Tenemos una columna, ¿verdad? Que queremos sacarla desde una viga de fundación, desde una losa de fundación, ¿verdad? Y básicamente lo que vamos a tener que hacer es generar, ¿verdad? Unos insertos, ¿cierto? Unos postinstalados. Ya en este caso no nos vamos a estar empalmando, ¿verdad? A una barra existente. No vamos a estar haciendo esta transferencia de esfuerzos, ¿verdad? A través de unas dovelas de corte, o sea, perdón, de unas bielas de compresión que se generan aquí entre una barra y otra. Aquí en este caso, básicamente lo que vamos a estar haciendo es desarrollar la longitud de desarrollo de la barra, ¿verdad? Para que transmita estos esfuerzos al concreto también y también a la armadura que pueda existir aquí instalada, ¿ok? Son aplicaciones diferentes que justamente el software va a permitir, ¿cierto? Les va a permitir diseñar y resolver, ¿ok? Veamos un video de cómo hacemos, entonces, cuáles son las alternativas que tenemos para realizar este trabajo. Les dejo a continuación aquí un videito. Entonces, tenemos este elemento, ¿verdad? Estructural, que lo queremos extender, ¿cierto? ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, queremos, ¿cierto?, hacer un empalme, ¿verdad? Y hacer una longitud de desarrollo, justamente a través de un anclaje de un sistema químico aprobado, ¿cierto? Por los criterios de aceptación y por los códigos. ¿Qué opciones tengo para realizarlo? Bueno, uno, puedo romper un espesor suficiente para hacer un empalme de 100% de contacto, ¿cierto? Puedo realizar una perforación con un taladro, con testillera, generar un grout también, pero esto puede ser también un poquito más costoso, o algo ya más neandertal, es demoler toda la estructura y empezar de cero, ¿cierto? Pero entendemos que esto puede ser costoso, puede tomar bastante tiempo, ¿cierto? Pero lo que ofrecemos nosotros, ¿cierto? Es este sistema, ¿ok? Un sistema post-instalado, con un sistema de inyección que me permite llegar a profundidades de empotramiento relevantes, a 60 veces el diámetro de barra, por ejemplo, que es el límite que tenemos en refuerzo estructural, y justamente generar esta longitud de desarrollo y generar este empalme sin contacto, ¿ok? A través de un sistema que esté aprobado, ¿verdad? Y validado por los códigos, ¿ok? Entonces, como dijimos, tenemos distintos ejemplos de aplicación, conexiones estructurales, ¿verdad? Extensiones de elementos de concreto y reforzamiento estructural. Y aquí me gustaría llegar a compartir la segunda encuesta del día de hoy, ¿ok? Que es entender, déjame compartir acá, la encuesta número 4, que la tengo por acá. Dame un segundito. Ok, para extensiones de elementos de concreto, me gustaría entender de los métodos que vimos, que les acabo de presentar en este video, ¿qué es lo que ustedes más utilizan en su día a día? ¿Demuelen el elemento y comienzan de cero? ¿Pican y dejan expuestas las barras para hacer estos empalmes por contacto? ¿Perforan
o recomiendan una perforación diamantada, ¿cierto? Y hacen un relleno con grout, ¿cierto? Una vez que ya instalaron la barra. O hacen un sistema de inyección post-instalado, ¿cierto? Con un sistema adhesivo calificado. Y vemos que la mayoría de los que están acá utilizan sistemas, me imagino hace sentido, de perforación e inyección de barras con sistema adhesivo. O sea, utilizan un sistema post-instalado, ¿ok? O sea, no hacen demolición, no perforan con testiguera y no demuelen desde cero. Simplemente ubican, ¿cierto?, dónde está la barra, o debieran ubicar dónde está la barra embebida, la barra preinstalada, para que justamente se haga la inyección o la perforación para la barra post-instalada, genero mi inyección, ¿cierto? Y instalo mi elemento, ¿verdad? Mi barra corrugada, ¿ok? Podemos decir que un 55% de la audiencia del día de hoy realiza esta metodología, seguido por un 28% que pica y deja barras expuestas para empalmar las barras, ¿cierto? Y hay, por soluciones, me imagino, constructivas, hay gente que también realiza perforación diamantada y luego relleno con grout. Tenemos una persona que hace el proceso de demolición completo del elemento y comienza desde cero. Pero interesante entender también cómo están trabajando, ¿cierto?, el resto de nuestros colegas, ¿verdad? Déjame ir con la segunda pregunta. Esa es la número 5. Ok, y estas aplicaciones de refuerzo que les mostré, ¿verdad? Extensiones, ¿cierto? Juntas estructurales o recrecido. ¿Cuál es la que ustedes se enfrentan más en el día a día? ¿Cuál es la que por lo general más detallan? Son las extensiones, ¿cierto? Como vimos este ejemplo que estaba al medio para usar un regresivo de losa, juntas estructurales, estas varillas de arranque, ¿cierto? O regresivos de concreto. Y vemos a la gente ya está votando. Y vemos que la audiencia se inclina, está un poquito repartido entre extensiones y juntas estructurales, pero mayoritariamente la mayoría se dedica o realiza especificaciones, ¿verdad? O detallamientos de extensiones, ¿ok? Así que está 50% podríamos decir que realizan extensiones y un 34% juntas estructurales, seguido un 18%, va cambiando esto, si no suma el 100%, de recrecidos de concreto. Bastante interesante. Eso vamos a dejar las encuestas y seguimos avanzando entonces. Denme un segundito. Ok. Entonces vamos a hablar un poquito ahora de los requisitos del código de diseño y cuáles son los criterios de aceptación, ¿cierto?, para barras de refuerzo post-instaladas. Entonces hagamos un poquito de historia. Acá, bueno, vamos a hablar un poquito más en detalle esto más adelante, pero es importante que entendamos que Hilti cuenta y siempre que está impulsando, ¿cierto?, a la última innovación, ¿verdad?, a dar más productividad, pero sobre todo a darle seguridad a los especificadores y a los ingenieros, ¿cierto?, garantizando que todos los productos con los que ustedes están diseñando cuentan con aprobaciones, ¿cierto?, tanto para aplicaciones de anclaje como para aplicaciones de refuerzo post-instalado. Entonces, desde el año 2013, que hubo una muy buena noticia, que se implementó un criterio de aceptación que no existía anteriormente, que era para validar sistemas post-instalados, ¿ok? ¿Qué hace este criterio de aceptación del International Code Council, que es esta entidad que regula, ¿verdad?, todos estos productos, ¿verdad?, y conversa también con los códigos? Tenían un criterio de aceptación, el AC308, que específicamente se dedicaba a validar y a probar equivalencia de que un anclaje, ojo, un anclaje, un sistema de transmisión de esfuerzos del elemento estructural, una barra, una columna, por ejemplo, a concreto, un sistema de anclaje que buscaba hacer ese traspaso era validado y podía probar equivalencia con un sistema de anclaje preinstalado. Recordamos que toda la normativa comenzó idealmente, ¿cierto? O comenzó en un inicio con las ecuaciones pensando en anclajes preinstalados, ¿cierto? Entonces, lo que buscan estos criterios de aceptación es validar que los sistemas postinstalados prueban equivalencia a sistemas preinstalados, que una barra postinstalada, en teoría de anclaje, funciona tal cual como un anclaje preinstalado y por ende yo puedo usar las ecuaciones de AC318. Esa es la lógica, ¿ok? Y en el 2013, bueno, antes del 2013 no existía esta aprobación, había una tabla, ¿verdad?, donde se hacen todas estas pruebas y se busca justamente probar esta equivalencia, que era la tabla 3.2, que era la que era para anclajes, y en el 2013 se integra la tabla 3.8, ¿ok? Que justamente ahora permite probar equivalencia de que un sistema químico
post-instalado se comporta tal cual como un sistema preinstalado y por ende yo puedo probar equivalencia, ¿verdad? Y puedo diseñar con las condiciones y con las provisiones del código A6318 para el capítulo 25 de longitud, desarrollo y empalme, ¿ok? Entonces eso pasó el 2013 y fue un vuelco porque al final todos los fabricantes decían, wow, ahora yo puedo sí testear mis anclajes para esta aplicación que me estaba faltando. Tenía solo los anclajes, ahora quiero la aplicación y quiero esta aprobación para refuerzo post-instalado. Y Hilti el año 2015 es el primer sistema epóxico del mercado que gana la aprobación, ¿ok? En su momento con R500SD que lo teníamos en el mercado, ¿ok? Y después ya empezó a ganar aprobaciones para el HI200, ¿verdad? Y actualmente cuando lanzamos el año 2016, ¿cierto? El HIT R500V3 también cuenta con esta aprobación. Y después fuimos, ¿cierto? Creciendo, ¿cierto? Siempre garantizando y entregando innovación, lanzando un nuevo software, ¿verdad? Que ahora el año 2023, en enero, va a integrar, ¿cierto? Un nuevo módulo de diseño para poder justamente realizar este tipo de aplicaciones, ¿ok? Entonces, les hablé un poquito del código, pero es importante entender cuál es este flujo, o cómo se conectan, ¿cierto?, las distintas entidades que tienen directa relación con un anclaje o con el sistema de diseño o sistemas de refuerzo post-instalado. Entonces, es muy importante que entendamos que estos sistemas, cuando estamos hablando de productos de R500V3, siempre son productos que yo me refiero porque están calificados para ser utilizados como refuerzos post-instalados. Y estos sistemas son precalificados, ¿cierto? En criterios de aceptación, ¿ok? Que se llama AC308, ¿ok? En particular la tabla 3.8, donde se listan todas las pruebas, ¿cierto? Para que justamente esto pruebe equivalencia con un sistema preinstalado. O sea, un sistema postinstalado es aprobado cuando prueba equivalencia que se comporta tal cual que un sistema preinstalado. Y cuando recibe esta aprobación, ¿quién entrega este laboratorio, cierto? Entrega un reporte, entrega un ESR, como se llama, o un reporte de evaluación, que ustedes lo pueden encontrar en Google, lo pueden encontrar como la principal aprobación que tiene el producto, y que es justamente un reporte que te indica y te detalla todos los parámetros de diseño que tú necesitas, ¿cierto? Para justamente al final del día diseñar con ACI 318, ¿ok? Entonces, ACI 318, ¿cierto? En su capítulo 25, tiene ecuaciones, ¿verdad? Para anclajes, por ejemplo, o para refuerzo postinstalado, donde vienen ecuaciones, ¿verdad? Con ciertos parámetros, ¿ok? Que pueden ser diferentes para ciertos productos. Esos parámetros vienen listados en el reporte de evaluación o en la ficha técnica de Hilti. La ficha técnica de Hilti es básicamente una versión un poquito más de marketing de lo que es este reporte de evaluación, donde viene la data dura, ¿ok? De toda la información, si es que el sistema está aprobado para anclajes, preinstalados, postinstalados, cuáles son los estados de adherencia, cuáles son los empotramientos mínimos, máximos, en qué tipo de concreto puedo trabajar, saturado o no saturado, condición sísmica en categoría A a la F, etcétera. Todo viene detallado en este informe. ¿Y cómo se obtiene este informe? A partir, ¿cierto?, de las pruebas de aceptación que se hacen, ¿cierto?, en la tabla 3.2, dependiendo si es para teoría de anclaje o 3.8. Entonces, al final del día, este reporte es súper importante porque contiene los parámetros, ¿verdad?, para que yo pueda diseñar con ACI 318. Les mencionaba, ¿cierto?, sobre esta tabla 3.8, ¿verdad?, que viene en el programa de prueba, ¿verdad?, en este criterio de aceptación AC308, ¿ok? Entonces, básicamente, esto fue integrado, como les dije, recién en junio del 2013. Entonces, ahora esto permite calificar que un sistema posinstalado se comporta tal cual, ¿cierto?, como un sistema preinstalado, y por ende puedo usar las ecuaciones de AC318 de longitud de desarrollo y empalme. Y en esta tabla, ¿cierto?, se listan todas las pruebas, ¿verdad?, que califican justamente este sistema posinstalado y van desde ciclos de distintos tipos de concreto, ¿verdad? Miden qué tan sensible es un sistema epóxico a la instalación, para distintos empotramientos. De hecho, acá se define justamente, en esta tabla está la definición de por qué se puede empotrar un sistema epóxico hasta 60 veces el diámetro de la barra. Justamente viene detallado en estas tablas, ¿ok? Entonces, justamente estas barras de refuerzo ahora van a poder, ¿cierto?, ser diseñadas usando las consideraciones de desarrollo de barras y de traslape, ¿ok? Entonces, esto al final del día se va a ver reflejado ¿dónde? Se va a ver reflejado en este documento del medio que les mostré yo. Este que está acá. Si yo entro en detalle, voy a encontrar que hay una sección, la 4.2, donde me dicen específicamente que este anclaje cumple con la aprobación, ¿verdad?, para ser diseñada como refuerzos postinstalados, ¿cierto? Para las teorías de, acá dice Reinforcing Bar Development, o sea, teoría para refuerzo, para desarrollo de la barra, and splices, empalme y traslape, ¿cierto? Entonces, al final del día, lo que puedo hacer
donde entiendo que tengo esta aprobación, voy a poder calcular, ¿verdad? Y diseñar todas estas aplicaciones que vimos anteriormente, ¿ok? Sí, entendiendo que se va a comportar, ¿verdad? Este sistema post-instalado tal cual como un anclaje preinstalado, ¿ok? Entonces, al final del día, ¿qué es lo que indican? ¿Y qué es lo que se hacen estas pruebas, ¿verdad? Como les dije, se busca garantizar, ¿cierto? Que o probar esta equivalencia, ¿cierto?, entre un anclaje post-instalado, ¿cierto?, con un sistema probado, ¿verdad?, que pruebe equivalencia a un sistema preinstalado. Entonces, supongamos que yo tengo aquí, lo que hacen estas pruebas suponen, ¿verdad?, que tienen un elemento de concreto, o sea, toman un elemento de concreto, ¿verdad?, y dejan dos barras. Una barra embebida, que es la negra, ¿cierto?, y una barra post-instalada, que sería la roja, ¿ok? Y lo que hacen, lo prueban en distintas situaciones de recubrimiento, ¿ok? En situaciones convencionales, ¿cierto? De hormigón armado, por ejemplo, no sé, tengamos una viga o imaginemos que tenemos una losa, un muro, donde el recubrimiento, ¿cierto? Es pequeñito o es cercano al borde. Por ejemplo, lo ponemos aquí del orden de los 5 centímetros, ¿cierto? ¿De qué se dieron cuenta estas pruebas? Que si nosotros traccionamos las barras, o sea, generamos una tracción en estos elementos de acero con un sistema post-instalado, ¿ok? Cuando tenemos, ¿cierto?, estas situaciones convencionales de concreto armado con recubrimientos pequeñitos, lo que se dan cuenta es que el splitting es uno de los modos de falla que controla, ¿ok? Y es básicamente el modo de falla que es más relevante, por ende no controla tanto la adherencia, ¿no? Pueden ver que no hay una diferencia muy significante entre el comportamiento de adherencia en un sistema post-instalado, ¿verdad? Con respecto a una barra embebida. O sea, ¿de qué nos damos cuenta? Es que en este entorno, ¿ok?, con recubrimientos pequeñitos, se puede probar una clara equivalencia entre un sistema preinstalado y un sistema post-instalado, ¿ok? O sea, se prueba la equivalencia justamente, los dos elementos tienden a fallar por splitting, tal como lo hace un sistema preinstalado, y principalmente es lo que controla, ¿verdad? Más que la adherencia. Cuando ya aumentamos los recubrimientos, las noticias son aún mejores. ¿Por qué? Porque vemos que aquí sí podemos, o sea, cuando ya tenemos recubrimientos bastante grandes, podemos traccionar aún más, ¿cierto? Y acá se dispara, ¿cierto?, el esfuerzo de adherencia, ¿verdad?, del epóxico, claramente es una de las características que tienen los sistemas post-instalados. Entonces le podemos sacar mucho más provecho, ¿verdad?, cuando tenemos recubrimientos mayores, ¿cierto? Porque si pudiéramos reducir, de hecho, la profundidad de empotramiento, aprovechando la adherencia importante que tiene el sistema. Pero lo que me interesa acá es que puedan ver que justamente estas pruebas hacen ensayos, ¿cierto?, en pruebas preinstaladas, en barras preinstaladas y en barras postinstaladas, en recubrimientos pequeñitos, donde se dan cuenta que el splitting en este modo de falla, o sea, el splitting en este caso, es el modo de falla que controla, ¿verdad? Y que justamente indica que podemos, ¿cierto?, probar esta equivalencia entre un sistema preinstalado y postinstalado, ¿ok? O sea, se comportan igual. Y para recubrimientos más grandes, tenemos aún un mejor desempeño, ¿cierto? A nivel de adherencia y podemos sacarle provecho, ¿cierto?, a esto, teniendo menor empotramiento, ¿ok? Entonces, la teoría un poquito habla de que cómo el deber ser, ¿cierto? Si yo tengo acá dos barras preinstaladas, esta es una gráfica de comportamiento de adherencia y desplazamiento para dos barras preinstaladas, cuando yo las voy cargando, ¿cierto?, a distintos tipos de carga, ¿cierto? Tengo 2 toneladas hasta 98, 9.8 toneladas, ¿ok? Lo que me doy cuenta es que el comportamiento es bastante simétrico, ¿ok? Entonces yo tengo un desplazamiento, ¿verdad?, y una adherencia del elemento embebido, en este caso, que es bastante simétrico, respetando, ¿cierto?, el empalme que debiera tener las distancias, y se ve que hay un comportamiento que es bastante simétrico y que debiera ser lo esperado, ¿cierto?, en elementos post-instalados, ¿ok? O sea, para que justamente pruebe la equivalencia. Esto es entre dos barras embebidas, ¿ok? ¿Qué ocurre? Entre una barra embebida, una barra preinstalada y una barra postinstalada, se realizaron las mismas pruebas y se puede ver, ¿cierto?, que el comportamiento a nivel de esfuerzo de adherencia, ¿verdad?, y de empotramiento es bastante similar. Prueba justamente esta simetría, y todas las pruebas también que se hacen detrás prueban justamente la equivalencia de este sistema postinstalado, ¿ok? Cuando tenemos sistemas que no están aprobados, o pueden ser morteros, ¿verdad?, que pueden ser un poquito rígidos, ¿cierto? No se prueba esta equivalencia, no podemos visualizar, ¿cierto?, esta simetría, por ende, no es un sistema que esté aprobado y no va a cumplir, ¿verdad?, con las provisiones, no vamos a poder utilizar las provisiones que indica A6318. Entonces, es muy importante que el producto
que nosotros vayamos a utilizar pruebe, ¿cierto?, esta equivalencia. ¿Qué se hace, cierto, como dice aquí, a través del criterio de aceptación AC308, que, cierto, lista un rango completo de pruebas que buscan calificar, cierto, un sistema de anclaje adhesivo de manera que pueda ser utilizado para una aplicación de refuerzo post instalado. Y depende de muchos factores, ¿verdad?, que vienen detallados, ¿cierto?, en esta tabla, ¿ok? Es un programa súper extenso que tiene pruebas de condiciones de servicio, pruebas de confiabilidad, qué tan sensible, por ejemplo, es el sistema a la limpieza de perforación, a los ciclos de hielo, ¿ok? Verifican también cuál es el procedimiento de instalación, ¿ok? Delimitan también cuál es el máximo de empotramiento, la durabilidad y la calificación sísmica, ¿ok? De hecho, acá vemos un ejemplo se hace una prueba para verificar el comportamiento del splitting, ¿cierto? Es una prueba estandarizada, ¿ok? Y se ve acá justamente cómo está la falla por hendimiento controlando cuando tenemos, ¿cierto?, un recubrimiento pequeñito, que es lo que yo le mencionaba anteriormente. Entonces, cuando tenemos una aplicación, sistema preinstalado, perdón, postinstalado, prueba de equivalencia y se comporta tal cual como un sistema preinstalado. Otros puntos importantes también a chequear, ¿cierto? Son las pruebas asociadas a la rigidez del material, del epóxico o el producto que vamos a estar utilizando para hacer este postinstalado y también las propiedades del material, ¿ok? Si es que el adhesivo es demasiado rígido, ¿cierto? Un tema de no uniformidad de las cargas, se puede generar, ¿cierto? Un shear lag que va a provocar, ¿cierto?, esta falla de cremallera en un borde cercano. Y también importante que entendamos qué tan blando o no blando va a ser el material, porque al final del día la unión, ¿cierto? Si es muy blanda, se puede relajar, ¿verdad? Y si tenemos esta extensión, ¿cierto?, de concreto, esto se pudiera separar, ¿verdad? Generando una excesiva unión, ¿cierto?, entre el concreto antiguo y el nuevo, y pudiéramos perder, ¿cierto?, una pérdida en la capacidad de transferencia de corte, que dijimos que era lo relevante en este tipo de aplicación, ¿cierto? O también generar corrosión en las barras, ¿ok? Revisemos ahora parámetros de instalación y consideraciones relevantes para la selección de un adhesivo. Súper importante, ¿cierto?, que ustedes, me imagino, siempre están muy ocupados y no tienen tiempo para poder determinar que el anclaje que le están presentando cumple con las disposiciones para ser trabajado como refuerzo estructural, ¿cierto?, para aplicaciones de longitud de desarrollo y empalme. Y el consejo que les digo yo es súper sencillo, simplemente chequeen que el producto cuenta con un ESR, pueden verlo en el producto con este código, con este sticker o esta viñeta, por decirlo de alguna forma, ICCES, lo pueden leer como ESR, ¿ok? Y al final del día, ¿qué hace esta identificación? Te dice, tu producto cuenta, ¿cierto?, ha pasado pruebas, ¿verdad?, de criterios de aceptación y puede contar con aprobaciones para anclajes o para refuerzos post-instalados. Entonces, es muy importante que chequeen el documento porque dentro del documento va a estar justamente listada esta aprobación, ¿ok? Y al final del día cuando ustedes entren a ver este reporte, acá hay una muestra, ¿cierto? Los reportes son estándar, o sea, todos los competidores que están en este lado del continente, que se rigen bajo las provisiones de ACI 318 y quieren justamente entrar en el mercado, deben aprobar, ¿cierto? Y mandar a testear sus productos para que justamente reciban esta aprobación y puedan tener el reporte, ¿ok? Son reportes estándar, sí, o sea, está categorizado, ¿cierto? Donde yo siempre invito distintas secciones, donde yo siempre les invito a que para rápidamente identificar el comportamiento del anclaje a nivel de aprobaciones, vayan a la sección 2.0. Ahí van a poder ver rápidamente si el anclaje, por ejemplo, este es un anclaje antiguo que teníamos, estaba aprobado para sistema de anclajes, Anchoring System, y Post-Install Reinforcing Bar System, ¿ok? O sea, para refuerzos post-instalados. Aparece en la primera línea. Si es que para una, para otra o para los dos. En este caso es para los dos. Y después también van a poder ver si está aprobado para condiciones sísmicas, van a poder ver en la descripción del producto todos los parámetros, ¿verdad?, de instalación, todos los parámetros de adherencia para el diseño justamente para entrar a diseñar con ACI 318. Y todos estos, como les digo, son estandarizados, son similares. ¿Por qué similares? Porque si bien tienen las mismas cantidades de secciones, hay algunas que son más extensas que otros. ¿Por qué? Porque hay productos que cuentan con aprobaciones, como por ejemplo, bueno, un producto puede tener aprobaciones para refuerzo postinstalado y otro no. Son 5 o 6 páginas más. Un producto puede contar con aprobaciones para perforación con testillera o puede tener aprobaciones para condición sísmica y otros no.
hay unos productos que no tienen aprobaciones, por ejemplo, para ser trabajados en concreto fisurado. Algo muy importante en Latinoamérica, hay países sísmicos como Chile, México, ¿verdad? Entonces es importante que chequemos y veamos el detalle y cuando nos presenten, ¿cierto? O en obra quieran cambiar alguno de los productos, ¿verdad? Que usted especificó R500B3, por ejemplo, y Dios no lo quiera, le cambian el producto a un, no sé, a un producto de la competencia, usted básicamente lo que puede hacer, muy sencillo, pide el ESR, pide el reporte de evaluación del otro producto, lo puede buscar en Google, muy sencillo, y pueda comparar fácilmente el comportamiento de los dos anclajes, ¿ok? De los dos sistemas. Y puede hacer su comparativo y hacerse una idea de cuál es el que se desempeña mejor. ¿Ok? Entonces, como les dije anteriormente, ¿cierto? En el 1995 empezaron las primeras investigaciones, ¿cierto? Con lo que tenía que ver con el refuerzo postinstalado. Venían las aplicaciones de anclaje mucho más de más atrás, ¿verdad? En el 95 se empezaron a dar cuenta que las aplicaciones de refuerzo postinstalado estaban tomando cada vez más fuerza. Se empezaron a hacer estudios, ¿cierto? En Europa, ¿verdad? Claramente en Europa empezaron con las primeras aprobaciones, ¿cierto? Y como procesos para calificar productos. Y acá en este lado del mundo, en el continente aquí en Latinoamérica, Sudamérica y Norteamérica, como les dije, esta tabla 3.8 cambió un poquito el juego porque ahora sí se podía testear y probar una equivalencia de sistemas postinstalados con sistemas preinstalados. Y en el 2015, ¿verdad? Como les dije, lanzamos, ¿verdad? Nuestros productos y con los que tenemos actualmente son R500B3, ¿cierto? Y H200B3, que son estos productos que de momento son los más premium o ultimate, los más potentes que tenemos para el diseño de refuerzo postinstalado, ¿ok? Diferencias que podemos encontrar entre uno y otro. Bueno, podrán ver cuando ustedes revisen las ecuaciones de longitud de desarrollo que la adherencia no es un factor tan relevante, ¿ok? Tiene que tener claramente el producto de aprobación, pero la principal diferencia que nos vamos a poder encontrar acá es con los tiempos de curado, ¿ok? Si estamos teniendo longitudes de desarrollo considerables, el consejo sería un sistema de curado lento, sobre todo si vamos a encontrarnos en altas temperaturas, ¿verdad? Donde el químico pudiera curar muy rápido, ¿cierto? Y acá tenemos también, ¿cierto? Un sistema de curado lento, ¿ok? R500B3, y acá tenemos un sistema, ¿verdad?, de curado rápido. Acá están las principales diferencias que nos podemos encontrar, ¿cierto?, entre uno y otro y algunas recomendaciones de cuándo utilizar uno u otro, ¿ok? Este principalmente se utiliza fuertemente para las aplicaciones de refuerzo postinstalado. Este también cuenta con la aprobación, pero esto lo encontramos principalmente fuertemente utilizado en el mercado en aplicaciones de anclaje. También este, ¿ok? Pero importante que entiendan que los dos, ¿cierto?, cuentan con aprobaciones para barras de refuerzo. Este es en agujeros profundos, justamente por un tema de tiempos de curado, ¿verdad? Este en agujeros menos profundos, ¿cierto? Porque cura aproximadamente en 1 hora y media, ¿ok? El empotramiento, recordemos que se define en base a lo que va a decir el código A6318 en su capítulo 25. Entonces, para los que no conocen los sistemas que están calificados para ser utilizados para esta teoría, bueno, se los presento. Uno de ellos es el HI200, ¿verdad? Que es el sistema epóxico de color rojo, ¿verdad? En su cartucho, ¿ok? Que se debe instalar, ¿verdad? Pues tiene distintas aplicaciones. Acá vemos aplicaciones con varillas de anclaje para teoría de anclaje. Y justamente también lo vamos a tener respaldado para refuerzos postinstalados, ¿cierto? Y va a venir, y viene respaldado en el software Process Engineering, si lo quieren utilizar como anclaje, y va a venir también en el software Concrete to Concrete. Otro de los productos que tenemos con aprobación, para que lo conozcan, es uno de los productos más conocidos de Hilti, ¿verdad? El R500B3, ¿cierto? Acá también me olvidé de mencionar que está el reporte de evaluación, ¿cierto? Detallado, donde pueden encontrar toda la información, ¿cierto? Un sistema que está aprobado para anclaje, ¿cierto? Y refuerzo postinstalado. Las principales características es que tiene una alta comportamiento de adherencia, puede ser utilizado bajo agua, ¿cierto? Aprobado en condición sísmica, en concreto fisurado o no fisurado, y cura aproximadamente en 6 horas y media, cuando tenemos un material base que está aproximadamente en 20 grados Celsius. ¿Ok? Hablamos, ¿ciertos? De profundidades de empotramiento, ¿cierto? De longitud de desarrollo, que al final del día es lo que tenemos que calcular cuando estamos hablando, ¿cierto?, de estas barras de refuerzo postinstaladas. Y básicamente lo que yo tengo que hacer es acogerme a lo que indica A6318 en su capítulo 25, donde se me va a determinar, ¿cierto?, la ecuación de longitud de desarrollo, ¿ok? Que, como pueden ver, no depende de la adherencia del producto, pueden ver que depende de la fluencia de la barra, o sea, ya por defecto
como vimos anteriormente, se asume que la barra se está desarrollando, depende de la resistencia de la compresión del concreto, ¿ok? Depende de unos factores psi que tienen directa relación con el grado, con el tipo de acero que tiene el elemento de acero, tiene directa relación con el espaciamiento que hay debajo de la barra, cuánto está de concreto vertido debajo de la barra, tiene que ver también con el diámetro de la barra, el tamaño de la barra. La mayoría de los factores por lo general aquí son uno, y también tenemos aquí un factor asociado al recubrimiento, si es que hay un tratamiento epóxico o no, si es que no hay nada, ¿verdad? O es una barra zincada o galvanizada en frío, también es uno, así que la mayoría de estos factores es uno. Depende del diámetro de la barra, y también depende aquí, esto lo vamos a ver más adelante en detalle, de un factor de confinamiento, ¿ok? Que tiene que ver aquí con el espaciamiento y también qué tan reforzado transversalmente está la sección por la cual se está instalando la barra posinstalada, ¿ok? ¿Cuántas barras de refuerzo, cierto? Yo tengo a nivel transversal. Pero justamente la ecuación es clara, está la ecuación en detalle, la más extensa, hay simplificaciones en la norma, ¿ok? Pero esta es la más detallada, ¿verdad? Para encontrar mi longitud de desarrollo, que la tengo que calcular finalmente de esta forma, y es lo que me va a ayudar el software, ¿ok? Ok, tengo mi longitud de desarrollo, tengo claro lo que quiero hacer con mi barra, la voy a empalmar, ¿verdad? También calculo mi longitud de empalme, aquí no viene detallado esto, pero es algo que vamos a ver también más adelante. Y necesito ahora instalarlo. O sea, de nada sirve que yo tenga mi longitud de desarrollo si no cumplo, ¿cierto?, con algunos requisitos, ¿verdad? O no sigo estos consejos de instalación, ¿ok? Entonces, importante que la instalación, ¿ok? Y la localización de las barras son muy importantes, ¿ok? Entonces aquí, pero hay también otros puntos, pero esto yo me atrevería a decir que uno de los más relevantes, ¿cierto? Importante que no esté atravesando o no me vaya a tocar o impactar alguna otra barra existente, ¿cierto? Las distancias a borde también son importantes por el tema del comportamiento por el splitting, ¿cierto? Tengo que tratar mecánicamente la superficie, hablamos, ¿cierto?, de esta rugosidad, asegurar una cobertura de concreto adecuada, seleccionar el método apropiado de perforación, asegurar la limpieza de la perforación, seleccionar el sistema adecuado, o sea, muy importante lo que habíamos hablado anteriormente, de un producto que esté calificado y que pruebe equivalencia, y realizar la inyección adecuada del adhesivo e instalar la barra, ¿ok? Vamos a revisarlos en detalle. Entonces, primero, localizar el refuerzo, ¿verdad? Hilti ofrece una serie de productos, ¿verdad?, que me permiten localizar el refuerzo existente en un elemento estructural, como por ejemplo, no sé, un muro, una losa, una viga. Entonces yo puedo detectar y puedo identificar dónde va a estar mi elemento de acero o mi barra de refuerzo existente, ¿cierto? Para justamente no, para poder hacer un empalme o un traslape de manera correcta y no impactar una barra existente, ¿ok? Rugosidad, como dijimos, el corte es principalmente lo vamos a transmitir a través de esta rugosidad entre los dos elementos de concreto, ¿cierto? Entonces es importante también que generemos una rugosidad, y Hilti ofrece una serie también de productos para garantizar estos 6 milímetros, ¿cierto?, de amplitud de rugosidad. Hay distintos mecanismos, ¿cierto? Puede ser rotomartillos, como vemos aquí, chorros de arena o chorros de agua, ¿ok? Suficiente distancia de recubrimiento tenemos que garantizar justamente para que no haya una falla por splitting a niveles bajos de carga, ¿cierto? Hay recomendaciones que vienen detalladas en el código y también en los reportes de evaluación. Hay productos, por ejemplo, R500V3, que te permiten recubrimientos un poquito más pequeños que otros productos de la competencia, pero siempre hay que cumplir, ¿cierto?, con los requisitos que indica el código a partir de lo que tiene relación con recubrimiento, ¿ok? Para evitar esta falla por splitting. Punto cuarto y no menos importante, cuando estamos hablando de longitudes de desarrollo, ¿cierto? Vamos a hacer estos empalmes, queremos hacer esta extensión de losa, ¿ok? Vamos a necesitar probablemente empotramientos importantes. Ya no 20 veces el diámetro de la barra, no 15 centímetros, por ejemplo, sino que vamos a estar hablando probablemente de 80 centímetros, 1 metro. Entonces es importante que entendamos, cuando ustedes especifiquen, cuál es idealmente poder especificar una broca Hilti y pueden pedir apoyo ahí a su ingeniero de campo para garantizar que yo voy a estar llegando, ¿cierto?, a estos empotramientos necesarios, ¿ok? Entonces es importante que chequemos esto y también la forma en que vamos a hacer la instalación en el sentido de garantizar una suerte de ortogonalidad, o sea, que la perforación sea lo más perpendicular posible para que yo sepa que el traslape que está en la barra, entendiendo que esta barra preinstalada está recta, ¿cierto?, pueda garantizar, ¿cierto?, una perforación recta y hacer este empalme, ¿verdad?, y una longitud de desarrollo correcta. La limpieza
es clave, es fundamental. ¿Por qué? Porque si yo no limpio, pierdo hasta un 80% en la capacidad de transferencia o de mi esfuerzo de adherencia, ¿ok? Entonces, vemos aquí que perforaciones que no siguen el protocolo de limpieza pierden hasta un 80% de su capacidad, entonces es muy importante que cada vez que se haga una instalación de refuerzo post-instalado, se sigan los procedimientos de limpieza que vienen detallados en el ESR o lo pueden encontrar también en la ficha técnica del producto o simplemente en el envoltorio del producto. Viene con sus instrucciones para usuarios, ¿ok? Hay sistemas tradicionales, ¿verdad? Y hay sistemas también innovadores que ofrece Hilti, como por ejemplo instalar con una broca hueca, como lo podemos ver aquí. En este caso estamos perforando, ¿ok? Con una broca que está directamente conectada a una aspiradora. O sea, me olvido de la limpieza, soy mucho más productivo, mucho más eficiente y voy a terminar mi trabajo con anticipación. Y yo como ingeniero civil me puedo quedar tranquilo de que mi aplicación no va a tener esta pérdida en la capacidad y me quedo mucho más tranquilo. Ustedes lo pueden especificar en su detalle, en su plano, no hay problema con eso, ¿ok? Y como dijimos anteriormente, seleccionar el producto correcto, ¿verdad? Primero, un producto que esté aprobado para la aplicación que yo voy a estar trabajando, ya sea anclaje, en este caso para refuerzo post-instalado. Vimos que hay que ver, ¿cierto? En el ESR, fácil, en la sección 2.0, podemos identificar si cumple con esta aprobación o no. Y también después entender, ok, quiero un sistema para grandes diámetros, diámetros más pequeñitos, profundidades considerables, voy a tener altas temperaturas, bueno, debería tener entonces consideración con el tiempo de curado, seleccionar un anclaje, un sistema, perdón, epóxico o este sistema cementicio, ¿ok? También es importante, como vamos a estar hablando, ¿cierto?, de perforaciones que puedan ser de 15 pulgadas, 30 pulgadas, o sea, con perforaciones considerables, ¿ok? El sistema de inyección en algunos casos se puede volver un desafío. ¿Por qué? Porque Eh, para perforaciones que son aquí cortitas, simplemente yo lo puedo hacer con los sistemas tradicionales que hay de Hilti. Hilti ofrece también un sistema de pistón, ¿ok? Para justamente estas perforaciones que son más profundas. O sea, tiene una manguera, ¿ok? Que va con un pistón y que va justamente como retrocediendo, ¿cierto? A medida que va inyectando el químico y lo va inyectando de manera homogénea. Como ven aquí, en el caso que tenemos un sistema sin pistón, hay una manguera igual para llegar a estas profundidades considerables, pero miren, va retrocediendo y se van generando estas especies de como huecos en la perforación, ¿ok? Este acrílico simula la perforación, ¿verdad? Entonces, cuando yo instale mi barra, no se va a generar esta adherencia al 100%. Y recuerden que esto está emulando todas las ecuaciones que yo estoy utilizando, emulan un sistema preinstalado que entiende que está completamente embebido, ¿cierto?, en el concreto y genera esta transferencia. Bueno, nosotros debemos, justamente a través de la barra, garantizar, ¿cierto?, que esta adherencia sea del 100% para que después esa barra pueda transmitir al concreto, ¿cierto?, por estas bielas de compresión y finalmente a la otra barra, ¿cierto?, que esté preinstalada. Importante también seleccionar este tipo de sistema. ¿Ok? Y al final del día lo que buscamos, ¿cierto?, es tratar de tener un detalle lo más completo posible, ¿cierto? Como podemos ver aquí a nivel de especificación, tenemos una losa, ¿cierto? Que en este caso una losa de cantilever, tenemos una barra de refuerzo, una barra post instalada, ¿ok? Tenemos aquí un elemento existente, ¿cierto? Una losa de concreto con una barra del número, no veo el número, puede ser una barra del número 8, supongamos, ¿ok? Y que, bueno, tiene su armadura existente, ¿cierto? Dobla acá, llega acá, y nosotros queremos hacer un regresivo de esta sección con esta losa de cantilever y vamos a instalar, ¿verdad?, esta barra post instalada que está terminando aquí en un gancho, ¿ok? ¿Qué tenemos que hacer para calcular esta longitud de desarrollo? Bueno, lo que dice el código es tomar, ¿verdad?, la longitud de desarrollo de la barra de mayor diámetro y la longitud de empalme de la barra de menor diámetro y tomar, ¿cierto?, la distancia mayor entre estas dos, ¿ok? Justamente esa es la longitud de desarrollo y empalme que nosotros vamos a tener acá, ¿ok? Importante también a nivel de perforación, ¿ok? El empalme se está generando, ¿cierto? Si se fijan acá hay un gap importante, serán unos 3 centímetros en este caso, ¿ok? El empalme está ocurriendo no desde acá, el empalme está ocurriendo desde acá, ¿ok? Entonces, lo que yo calculo va a ser desde este punto a este punto. Es importante entender también, cuando yo especifico mi perforación, que tengo una distancia que tiene que pasar el taladro, ¿cierto? Que se tiene que sumar a esta longitud que yo calculé anteriormente. Entonces, también es algo que tengo que tener en consideración. Entonces, idealmente acá hay una especificación, un ejemplo de especificación como completa,
¿ok? Que detalla, ¿cierto? El sistema adhesivo, el diámetro y tamaño del anclaje, la profundidad de empotramiento, el diámetro de perforación y método de perforación, ¿ok? Y especificaciones también para el tratamiento de la junta, ¿ok? Y bueno, ahí hay unas cosas alternativas, ¿cierto? Em, que yo puedo agregar en el caso que sea necesario, como algún entrenamiento en terreno, por ejemplo, o inspecciones y pruebas en campo con sistemas on-site testing, ¿cierto? Para el testeo de anclajes en terreno, que es un servicio que ofrecemos nosotros, ¿ok? Hay notas generales también de especificación, por ejemplo, para el R500V3, que están en nuestra página web, ¿ok? Que permiten justamente tener un detalle, ¿cierto? En nuestros planos justamente de sistemas adhesivos, del diámetro de perforación, las instrucciones de refuerzo y requisitos de entrenamiento, en el caso que sea necesario, ¿ok? Entonces, eso ya es a nivel, tratamos de hacer englobar toda la aplicación, ¿cierto? Entendimos cuáles son las diferencias, ¿cierto? Entre refuerzo preinstalado, perdón, entre teoría de anclajes y teoría del refuerzo postinstalado. Vimos cuáles son las principales aplicaciones, cómo se hacen estas aplicaciones frecuentemente, ¿verdad? Vimos también cuál es el proceso, como el entorno normativo, para que justamente yo utilice un anclaje que está aprobado, ¿verdad? Y qué significa también que está aprobado. Vimos también dónde podemos encontrar esta información, ¿cierto? De los ESR. Y también vimos, ¿cierto? Cuál es el proceso para calcular, ¿verdad? O perdón, para el proceso para calcular lo vamos a ver más adelante. Vimos cuáles son las recomendaciones una vez que tenemos nuestra longitud de empalme y donde sabemos que la barra se está desarrollando, ¿verdad? Y seguir estos pasos de instalación para una correcta instalación y no tener repercusiones en el desempeño de la barra.